Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Hoy vengo a presentarles mi ensayo examen. Soy el estudiante Leonardo Daniel Fabricio Ramos Alberto Leti de la carrera de arquitectura. El curso que estoy llevando es Abstracción a la Arquitectura Universal y el docente a cargo es Jonathan Alan Bizalaya Ramos. Las infografías realizadas durante el ciclo académico. Durante el ciclo académico hemos realizado un total de 17 infografías, de las cuales empieza con la arquitectura egipcia, luego la cultura mesopotamia, la cultura neolítica y paleolítica, la arquitectura romana, la arquitectura griega, la arquitectura gótica, la arquitectura carolingia, la cúpula de Santa María di Fiore, el Renacimiento, la arquitectura barroco, el estilo rococó, el neoclásico, la escuela de Chicago, la arquitectura moderna y los 5 puntos de la arquitectura moderna. Y por último, pero no menos importante, el estilo universal. Aportes arquitectónicos de la cultura egipcia. Desde el año 2700 hasta el año 2200 a.C., la cultura egipcia dio grandes aportes, como es el mastaba, que era uno de los principales elementos funerarios que existió. Junto a este tenía el serdab, que eran grandes monumentos decorativos y religiosos. Los espeos, junto con los polinos, que funcionaban como grandes columnas y que estaban separados unas con otras a través de estatuas colosales de faraones o de la familia ya fallecida, con una altura de 21 metros. Luego están las pirámides y las esfinges, que fueron las más reconocidas durante la época, que eran unos elementos mortuorios de grandes dimensiones y simbólicos. La cultura mesopotámica. En su geografía tuvo una gran expansión en parte del continente europeo y africano, del cual fue una de las más antiguas civilizaciones que se tiene registrado, teniendo de estatuas de dioses, y en su aportación arquitectónica vienen a ser las casas cuadradas, realizadas con adobe y apoyadas en piedras para soportar los muros, el cual también desarrolló su escritura en las piedras y runas. Ahora pasamos a la arquitectura gótica y sus aportes más importantes. Su nacimiento de la arquitectura gótica viene a ser entre el desarrollo del siglo XII hasta el siglo XV, teniendo un origen en Europa occidental, más presente en Francia. Sus características eran la verticalidad, la luminosidad y el naturalismo. Los materiales más utilizados en las construcciones fueron la piedra cortada, la escuadra y la pulida. Junto a estos, los elementos constructivos eran el arco y la bóveda de crucería. La arquitectura griega. Los tipos de edificios que existían eran los civiles y los religiosos. Los civiles estaban divididos por los estadios, gimnasios y hidrónomos, los teatros y el ágora. Luego en lo religioso está el templo y los panteón.
que usualmente los panteones se dividían según el tipo de dioses que adoraban, como está también el panteón de Zeus. Luego en los sistemas de órdenes constructivos era el dórico, el jónico y el corintio, que eran grandes columnas con diferentes anchuras y tamaños que soportaban grandes pesos. La cultura paleolítica y neolítica. En la historia del paleolítico se define como la edad antigua de la piedra y abarca un tiempo de que la vida humana no era tan desarrollada y apenas salía de la era glacial que tuvo la Tierra. Aproximadamente entre 2.500 millones de años a 10.000 años antes de Cristo, de los cuales se caracterizaban por tener el manejo de las piedras con puntas de lanzas y cuchillas, junto con sus dibujos en cuevas en las cuales se refugiaban. Luego le sigue la cultura neolítica, que se comienzan a hacer más sedentarios y manejan el mayor dominio de armas y utilizan las pieles de los animales para mantenerse abrigados, y se ven las primeras casas o chozas de los cuales se mantenían en los crudos inviernos. Ahí también mismo se ve el manejo de la agricultura y la ganadería. La arquitectura del barroco, un estilo artístico que nació en Italia a fines del siglo XVI, vinculado con la iglesia y la monarquía junto con la burguesía. Uno de los más grandes representantes fue Gian Lorenzo de Bernini, pintor, arquitecto, escritor y pintor de múltiples obras de arte, juntamente con grandes esculturas hechas a mano. Él realizó la iglesia de Sant'Aibio alla Spianza, la fachada del Il Gesù, Santa María de la Salute, Maison du Roi Spanish y la plaza de San Pedro, que está en Roma. La cultura romana. Los aportes de esta cultura fueron los edificios públicos urbanos, que vienen a ser la basílica con unos grandes aforos de personas, los teatros, los anfiteatros, los templos y los estadios, que pertenecían netamente a la recreación urbana. Luego las zonas netamente públicas, que vienen a ser los puentes, calzadas, acueductos y las cloacas. Y junto a estas también están las viviendas, que se dividían en tres: las insula, las casas con atrio y las villas. Ahora pasamos al Renacimiento, en el siglo XIV hasta el siglo XV. Aquí se retoman los antiguos artes griegos y romanos. Europa se expande con América y se realiza el mapa mundis. Y se tiene como grandes representantes a Filippo Brunelleschi, a Rafael Sanzio, a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel Buonarroti, que cada uno representó
una nueva etapa para la humanidad, teniendo como principal el arte y la arquitectura, como es la cúpula de Santa María di Fiore, el Salón de Atenas, la Mona Lisa y Adán y Dios. La cúpula de Santa María di Fiore, ubicada en Italia, se destaca por su forma singular y su grandiosa cúpula. Fue realizada esta obra por Filippo Brunelleschi, teniendo una estructura isostánica de 100 metros de altura del interior y 114 metros con 50 centímetros de altura exterior, debido por el crucifijo que se encuentra en la punta de esta cúpula. Esta cúpula representó uno de los más grandes problemas arquitectónicos que se pudo haber dado, ya que por las aristas de los polígonos no se formaba o no se adhería muy bien esta cúpula, del cual el arquitecto e ingeniero Filippo logró solucionar dándole una abertura central y pudiendo sistematizar así sus apoyos de estas columnas realizadas con madera y ladrillos, teniendo en cuenta también para que se pueda tener una mayor devoción al Dios vivo. La arquitectura carolingia. El imperio carolingio se expandió gran parte de Europa, teniendo mayor concentración en Francia, que en aquellos tiempos era el Imperio Franco. Uno de los más grandes representantes de este reino era Carlomagno, del cual le dio gran importancia a las construcciones monumentales como eran los castillos y templos, con un exterior no tan ornamentado y era mucho más limpio, utilizando las discreciones con el mármol y piedra. El neoclásico fue un movimiento artístico caracterizado por su inspiración a la antigüedad clásica y estuvo presente entre los siglos XVII y XVIII hasta mediados del siglo XIX. Inspiración de las culturas griegas y romanas también, siguen manteniéndose esas reglas de simetría y una escala monumental, teniendo pilares y columnas mucho más gruesas para sostener los frisos, que estaban usualmente ordenados con estatuas entre 2 a 3 metros hechas de acero o mármol. Ahora pasamos al modernismo, que a finales del siglo XVI, cerca a 1890, surgió en Europa nuevas corrientes arquitectónicas que buscaba diseñar un estilo constructivo propio y distintivo a los anteriores que se basaban en el mismo, de los cuales el más representativo fue la Escuela de Arte de Glasgow, diseñada por Matt Keystone, utilizando formas geométricas más puras y dadas al aspecto estético y limpio formal. También se pueden apreciar obras como la Casa de Batllón, que tiene una idea y fachada rectora, teniendo las columnas con forma de huesos, siendo por estas que se considera también como la casa de huesos.
Ahora pasamos a la escuela de Chicago. Lo que sucedió fue que en la ciudad de Chicago en 1871 sucede un gran incendio que devasta toda la ciudad. Luego de este incendio, la escuela de Chicago se hace presente ofreciendo un concepto diferente para la época, teniendo una arquitectura que ofrecía era una expansión hacia los cielos, siendo así el nacimiento de los grandes rascacielos que actualmente se caracteriza la ciudad, teniendo como el principal el Home Institute Building, siendo considerado como el primer rascacielos del mundo, que en sus inicios estuvo compuesto por 8 pisos y luego fue derrumbado y construido a 12 pisos más. Se consideraron también los esqueletos de hierro para mantener una rigidez con los fuertes vientos, pero también para acelerar la construcción con los pilares de hormigón y las fachadas armadas. Junto con esto se caracteriza también el gran uso de ventanas para poder circular con la ventilación y que todos los ambientes interiores puedan ser ventilados. El estilo rococó. El estilo rococó tiene su origen en Francia, siendo un derivado del estilo barroco, pero distinguiéndose por su ornamentación en los exteriores, siendo una de las características más exageradas, ya que estaba dado solamente para la burguesía y la aristocracia. Teniendo este factor en cuenta, es donde se producen grandes salones con inmensas alturas, se utilizan arañas decorativas, teniendo en cuenta también los exteriores que eran más claros y los interiores que eran con más dorados, pinturas, esculturas, siendo un poco más fantasioso en su interior que al exterior, y se diferenciaba notoriamente. Uno de estos grandes monumentos que se pueden apreciar es el Palacio de Catalina y el Palacio de Stunning. La arquitectura moderna tuvo sus inicios en el siglo XX. Se comenzó a conceptualizar la arquitectura como una herramienta para realizar máquinas, de las cuales fue la más característica como la máquina de habitar. Esto dado ya que se dio la segunda revolución industrial y comenzaba a llegar los autos, también caracterizado por tener la planta baja libre, junto con el minimalismo, el uso de columnas y la adaptación con el entorno, siendo mucho más verde y agradable con las visuales. El estilo internacional. El estilo internacional es el derivado de la arquitectura moderna, teniendo características de la importancia urbanística y el diseño, junto con la organización de las grandes ciudades, el alejamiento de la arquitectura tradicional, las superficies lisas, pulidas y sin ornamentos, los interiores amplios con vigas y bellas vistas, el hormigón armado, y los arquitectos destacados son Walter Gropius, Le Corbusier, Philip Jameson, Ernest Jacobson, Hero Saarinen. La obra destacada de estas es la Villa Savoia. Es el mayor ejemplo dado teniendo todas las características de la arquitectura moderna y fue de las primeras realizadas, también considerada como la primera obra de la arquitectura internacional hecha por Le Corbusier.
Los 5 puntos de la arquitectura moderna propuestos por el arquitecto Le Corbusier vienen a ser: el primero, los pilotes; segundo, la planta baja libre; tercero, la fachada libre; cuarto, las ventanas horizontales; y 5, el jardín terraza. Mi apunte arquitectónico hecho a mano. La obra que he escogido fue la Villa Saboya, realizada con una técnica lápiz junto con colores, y le he puesto mi membrete dado de la universidad. Escogí esta obra ya que me representa bastante con el estilo que más me gusta, que es el estilo de la arquitectura moderna, cumpliendo con todas las características, siendo bello a la vista e integrado a la naturaleza. Muy aparte que fue adelantado en sus tiempos y realizado por el arquitecto Le Corbusier. Mi crítica ensayo. ¿Considera el movimiento moderno que ha influido en la arquitectura actual? Honestamente sí lo considero, que el movimiento moderno ha influido demasiado en la arquitectura actual, porque es la renovación de la arquitectura de los principios del siglo XX y remarca la ruptura con la tradicional configuración de espacios y formas compositivas y estéticas que se conocían anteriormente. ¿Considera actualmente que existe la predominancia de un solo estilo? Honestamente considero que actualmente se han creado nuevos estilos que nacen del modernismo, porque varios siguen algunos parámetros propuestos por el arquitecto Le Corbusier, pero siempre la arquitectura es el arte cambiante según sus tiempos, el lugar, y también porque no todos los suelos y ambientes son iguales para realizar las mismas propuestas. Además que también influye el pensamiento y la creatividad de cada arquitecto. ¿Considera que la arquitectura del estilo internacional está vigente hoy en día en la edificación de proyectos? Por supuesto que considero que la arquitectura del estilo internacional está vigente en nuestros días, porque múltiples proyectos urbanísticos están considerando el beneficio de las sociedades y su gran magnitud, manteniendo ese orden, además de que es la mejor manera y más cómoda funcionalmente para una ciudad, integrando a los habitantes y teniendo una forma estética y mucho más ordenada. ¿Con cuál estilo usted se identifica y qué es lo que destaca de dicho estilo? En lo personal me identifico con el estilo moderno, como le he dicho previamente, porque es lo más estético a la vista. Además que contiene un funcionamiento único que no tuvieron los demás estilos que se precedieron, ya que veían más por la ornamentación exterior y estas daban una apariencia robusta a las antiguas edificaciones. Pero destaco el modernismo porque es una arquitectura experimental también, como es claro en el ejemplo de la casa Bayop. De acuerdo a lo abordado dentro de la temática del curso, ¿cómo definiría la arquitectura en sus propias palabras y con qué arquitecto se siente más identificado? En mi opinión, yo definiría la arquitectura como el arte de la estructura, que es netamente para servir y manifestar las ideas del hombre, según a lo que está viviendo y su contexto con el entorno. Y respecto con qué arquitecto me siento más identificado, yo personalmente me siento más identificado con el arquitecto
arquitecto Le Corbusier, porque fue un arquitecto adelantado a su época, como lo he dicho previamente, y la obra más representativa es la Villa Saboya, que es la que he dibujado, ya que es la que me ha inspirado más, y es de los que ha propuesto los parámetros a este estilo y sigue hasta ahora siendo flexible a las nuevas ideas de los arquitectos más recientes. Conclusiones. Como conclusiones se puede tomar los siguientes puntos. Que la arquitectura refleja el pensamiento y costumbres de una sociedad. Que la arquitectura siempre será cambiante y novedosa, logrando tener nuevos performances y muy distintivos a cada época. Que cada arquitectura merece ser estudiada a más profundidad para poder innovarla más, y que la mejor arquitectura es la que respeta su entorno y funciona con las personas. Muchas gracias.